Tiro al blanco de nuevo con ustedes. Se está diciendo, y en especial en el programa de anoche de Alicia Ortega, se le puso el título del rey de la impunidad a César el Abusador. Pero el título le queda grande. El título de rey es demasiado gigante. Si acaso puede ser un príncipe de la impunidad, porque el rey en la actualidad de la impunidad es Danilo. Y parecía que era solo en la impunidad de delitos de corrupción vinculado a los contratos, a las sobrevaluaciones, a los sobornos, a los financiamientos electorales, pero realmente hay señales fuertes de que el personaje está salpicado, si no embarrado, por el tema de la protección a la narcocorrupción gigante. Precisamente en este caso, a la de César el Abusador. El que garantiza la impunidad. Diríamos, o los que garantizan la impunidad. El rey y su corte. Todo parece indicar que en ese tipo de delito, en la alta esfera del PLD, estaba vinculado Leonel Fernández. Caso Quirino, caso Figueroa Agosto, Félix Bautista Figueroa Agosto, Torre Atiemar, Arturo del Tiempo Márquez, Nelson Solano, Puerto Plata, el zar de la heroína, Nelson Solano, extraditado. Parecía que los delitos de corrupción de Danilo eran otros. Pero la cosa se le está poniendo ardiente, caliente. Hay esa impunidad no es solo apadrinada por el poder local. En eso yo he insistido. Es también sustentada por el poder imperial. Por la manera como maneja el poder imperial lo relacionado con tráfico, lavado, cárteles, DEA, DNCD. Nadie puede atribuirle ignorancia a la DEA, que como yo decía ayer está dentro de la propia DNCD. En esto de César el Abusador. Y el manejo que hizo la Procuraduría de la primera fase, parece que hay una primera fase, de la investigación del atentado contra David Ortiz, no contra otro. Fíjense ustedes que ahora él está planteando allá un contrato con investigadores privados de relevancia. Dice él que para determinar por qué y quién atentó contra él. Yo creo que él sabe por qué y quién, porque él no es ningún tonto. Y él conoce que había gente de ese mundo, ¿no? Pero bueno, ustedes saben que el tema César el Abusador surgió precisamente a raíz del atentado a David Ortiz. Sin embargo, la Procuraduría, actuando bajo las órdenes del rey de la impunidad, para ese caso y para otros casos recientes, claro que no ha sido el único rey.
Pero actuando en ese caso como el rey de la impunidad, lo que presentaron fue unos chivitos hartos de bobo, como los culpables de la operación contra David Ortiz. Y nadie creyó ese cuento. Parece ser que el Departamento de Estado ha instruido a la DEA y al FBI por algún interés particular en reavivar lo de César el Abusador. Y eso tiende a apuntar contra este gobierno, su presidente, contra el rey de la impunidad y su corte. No tiene otra explicación el tema. Es un arrinconamiento. Fíjense ustedes que ahora está el rey de la impunidad, está insistiendo con todo su coro, y de eso vamos a hablar, en lo de la rehabilitación dentro de un paquete en el que se incluye la unificación de las elecciones. Hay toda una campaña montada alrededor de eso. Y eso es en busca de impunidad. Porque evidentemente hay inseguridades. Repito, parecía que ese era un tema exclusivo de Leonel y que Danilo se había manejado con suma cautela frente al tema que él había tratado públicamente. Pero es que a veces las cosas no dependen de simplemente una decisión personal. Cuando se responde, cuando las personas, las personalidades, los personeros están insertados en una realidad social, político-social, son expresión de una determinada partidocracia, están vinculados a determinados grupos empresariales, aunque incluso se cuiden, le llega el tema. Le llega no solo una modalidad de corrupción, sino múltiples modalidades de corrupción, porque se trata de un poder en proceso de putrefacción y de descomposición. Y ese poder arropa y condiciona. Vamos a pausar y volvemos, y vamos a volver también un poco sobre el tema, pero con otra faceta del tema. Pausamos. Cuidado. Bien, Danilo tiene que estar bien asustado. Solo el caso de Brecht es un caso pesado, fuerte. Y ahora que no pudo repostularse, que era la máxima garantía de impunidad, porque bueno, rey de la impunidad protege a otros, pero el rey, el monarca, se protege a sí mismo. Pasa eso con los militares, jefe de policía, jefe de servicio de inteligencia, que se meten en la dinámica de la corrupción, de los sobornos, de los negocios ilícitos, de los tráficos, que a su vez ellos mismos se protegen porque tienen fuerza militar y manejan mecanismos de investigación. En el caso de la presidencia de la República se dan esas dos facetas. Es protector de subalternos, tiene el sistema judicial en sus manos y al mismo tiempo, al tenerlo en sus manos, se protege a sí mismo. Y miren cómo maniobró Danilo con el caso de Brecht. Sacó Punta Catalina del proceso para que no se le fuera
a salir una punta por ahí. Lo sacó, puso la comisión especial para encubrirlo. Pero de toda manera, el tema vuelve y resurge, porque tiene una dinámica que no solo obedece a la interna, al hecho de que Danilo esté blindado en el interior del país, sino que el tema externo saca a relucir situaciones permanentemente. Si entonces no se puede repostular, no se puede reelegir, no va a permanecer en la presidencia y está incierta la presidencia, si bien tiene el control de la Suprema Corte y del Poder Judicial, va a perder el control del Ministerio Público. Por eso digo que debe estar asustado, pero debe estar aún más asustado, porque hay señales, como decía en el tema anterior, de que le están picando cerca con el tema del abusador. Porque, bueno, son 7 años de ejercicio presidencial. Y el abusador, que todo el mundo sabía en qué estaba, hacía, deshacía, mataba, traficaba, lavaba, y las autoridades no intervenían en eso, en absoluto. Ni las externas ni las internas. Ni el poder imperial. Habrá que ver qué razón ha tenido Estados Unidos y su mecanismo para ahora manejar ese tema de la manera que lo está manejando. Y eso mete miedo a los que tienen algún nivel de implicación, ya sea por participación, por omisión, por complicidad, por garantías de impunidad brindada al otro. Evidentemente que al abusador lo sacaron cuando lo de David Ortiz. Hicieron un manejo ahí burdo, pero el informe no lo tocaba. Y ahora desmantelan parcialmente la banda, lo cual también es muy sospechoso, porque no era verdad que el tipo no estaba ahí. Y así como agarraron a nosotros, lo podían agarrar a él. Más si se tenían todos los hilos del problema. Lo dejaron ir. Sabrá a ver por qué. Esas son de las cosas de las intríngulis, de lo que no se ve. Porque a veces esos tipos también te actúan como doble agente y lo quieren seguir utilizando de alguna manera. Pero como en la lógica estadounidense, imperial, el tema de la droga, aparte de todo lo relacionado con oferta-demanda, gran mercado de los Estados Unidos y de los países que más demandan, y oferta de acá, aparte de eso está el uso político, el uso para el chantaje político del tema de la droga, más cuando hay una narcopolítica, que no es el tráfico común, el tráfico en lo civil, en el no Estado. No, hay un tráfico con complicidad del Estado. Entonces, y con complicidad de los políticos. Hay un financiamiento fuerte a los políticos desde el narcotráfico. Recuerden, yo lo he dicho muchas veces, pero hay que repetirlo para que se grabe, que el hermano de Quirino denunció que los 3 partidos de esa época, los 3 que echaron al pueblo en el pozo, PRD, PRCC, PLD, recibieron financiamiento de Quirino. Y ustedes han visto lo que le ha sacado el propio Leonel, un poco sin presentar la cara, tirando la piedra nada más, escondiendo la mano,
lo que le tiró a Lionel con el caso Quirino. Ahora como que se devuelve la pelota contra él. Y por eso digo que hay razones dobles, triples, múltiples, para que tenga un cierto miedo, para que esté asustado el personaje. Pero todo esto lo que indica es que las cosas se están descomponiendo de una manera difícil de prever hace unos meses, aunque hablábamos de todo esto. Pero esto además es lo que explica el grado descarado de intervención de los Estados Unidos en el país, porque sus bases, sus subalternos, sus aliados locales están en graves dificultades como fuerza sustentadora del poder. Pausamos y volvemos. Cuidado, cuidado, tiro al blanco. Bueno, ustedes saben que hay para el 2020 2 elecciones programadas y una doble. La de febrero, que es a las alcaldías, a los ayuntamientos, y la de mayo, que es a la presidencia con una boleta, presidente, vicepresidente, y al Congreso Nacional, a la Cámara de Diputados y al Senado. 2 elecciones fijadas. Ahí decía al inicio del programa que hay una intensa campaña de parte de voceros, bocinas, intelectuales orgánicos del poder, gente vinculada a la oposición, PRM y otros, que están insistentemente hablando de la conveniencia de fundir las elecciones. Ustedes recordarán que el tema que se viene debatiendo hace tiempo tiene relación con evitar el arrastre presidencial. Es decir, en las elecciones fundidas, la candidatura presidencial tiene un fuerte poder de arrastre sobre las otras, para un tanto democratizar. Bueno, pero parece ser que quieren volver atrás, ¿no? Pero eso además cobra fuerza e interés, porque para hacer eso hay que modificar la Constitución. Y eso entonces ofrece un chance para la rehabilitación de Danilo como posible candidato presidencial, restablecimiento del derecho a ser candidato, que tiene el nunca jamás arriba, después del 20, para el 24 y más allá. Pero que además tiene un significado simbólico importante, más que simbólico, en términos de rehabilitación de ese derecho y del tema de garantías de impunidad. Entonces hay una confabulación en esa dirección. Y aquí se devela la esencia similar, el proceso de degradación, porque no hay principios, no hay posicionamiento firme, hay negocio y negociaciones de impunidades y desventajas y de cuotas y de posibilidades. Y el PRM tiene, lo decíamos, un caballo de Troya dentro, que es Hipólito Mejía y el sector de Hipólito, conectado con el danilismo, que va a hacer lo que al danilismo le convenga. Y ahora le conviene la reforma constitucional. Parece ser además que en el PRM hay cierto convencimiento de que le puede ir mal en las elecciones de alcaldía y eso impactar las elecciones de mayo, a las presidenciales y al Congreso. Entonces están negociando ese tema. Ya Abinader salió diciendo que ese fue un error,
separar las elecciones. Y además hay un problema también de orden de gestión y de administración. Parece ser que el poder imperialista y sus agencias en el país entienden que esa Junta Central Electoral puede ser desbordada por el proceso electoral tal y como está concebido, el proceso de votaciones. Unas primarias de los partidos cerradas y abiertas. Las abiertas son casi unas elecciones nacionales, unas elecciones de alcaldía en febrero y unas elecciones presidenciales y congresuales en mayo. Y que no resiste esa Junta. Entonces están negociando todo esto. Pero está claro que lo que hay es un negocio. Y que de ese negocio no se puede esperar nada, que salga nada bueno para este pueblo. Pero vamos a dejarlo ahí por hoy, porque el tiempo ya apremia y tenemos necesariamente que despedirnos. Pero habrá que hablar mucho más de lo que puede pasar en este sistema y en esta competencia y de cómo debemos actuar en el marco de ese escenario. Un fuerte abrazo. Y nos vemos mañana aquí en Tiro al Blanco. Buenas tardes. Por el multimedio Tiro al Blanco. Bajo la coordinación y participación